más o menos. Pero cuando no avisa, imaginen el sentimiento que es, que transcurren como en una clepsidra, gota a gota, los segundos, los minutos, las horas, y se hacen eternas, y el sufrimiento se hace prolongado. Y cuando oyes el ruido de aquel hijo que a hurtadillas entra a la casa en buen o mal estado, te tranquilizas y dices: ya vino, ya llegó, de perdida como haya sido, pero ya está aquí. Lo demás es lo de menos. Estos padres, por más de 300 días, la gota de sufrimiento cae segundo a segundo, pero como una gota caliente de plomo o de hierro en el alma. Yo me imagino ese sentimiento como alguien que es un cuerpo, pero poco a poco se derrumba por dentro, va cayendo a pedazos de a poquito, y sale la esperanza por aquí o brinca por allá, pero luego también viene el momento del llanto expresado, o más grave aún, contenido. Y yo lo he dicho, aquel que aquella madre tuvo en sus brazos, aquel al que vio por primera vez, aquel cuyo padre también arrulló, aquel que tanto lo desveló, un día del humilde hogar lo vio salir y aún no regresa. ¡Qué tragedia para un país como el nuestro, que asesina a su juventud! Porque en el discurso nos dicen, cuando inauguran los cursos escolares, que ahí está el futuro de la patria y que los jóvenes también lo son, pero se encargan de asesinarlo. Y asesinar a la juventud no solamente es forzosamente desaparecerla, asesinan al joven cuando se burlan de su lengua materna, lo asesinan cuando se burlan de su indumentaria, lo asesinan y asesinan su esperanza cuando no encuentra un trabajo. Yo en Durango he visto a los jóvenes llorar frente a las listas de la universidad, a las listas del tecnológico, y yo digo, ¿cómo un joven de este país no va a merecer estar en una lista de una escuela pública? Y les he visto llorar, y mínimo a ellos se les dio la oportunidad de presentar un examen que fue trampeado, porque quien tiene el poder metió a su retoño con una recomendación y suplantó a alguien cuya inteligencia le permitiría ser un mejor ciudadano. Y a otros más los he visto llorar porque su padre ni siquiera tiene para pagar el pasaje de un autobús urbano, menos una cuota criminal como la que se cobra en las escuelas públicas. A veces el padre de familia, me decía el compañero Ramiro, que trabaja en el turno vespertino, oiga, pues yo necesito que el niño esté aquí en clase, profe, no puedo mandárselo, no tengo para darle para el camión. Y sin embargo, estas gentes hipócritas, porque esos son. Recuerden ustedes, por ejemplo, cómo se abrazan con nuestros paisanos que regresan de los Estados Unidos. Los abrazan y los quieren, pero cuando se van de aquí expulsados, ni los protegen y ni les dan siquiera para el pasaje o para una gorda en el camino.
Y ya cuando viene, bienvenido paisano, pero lo corren antes de darle la bienvenida. Y son tan hipócritas que ignoran la historia de México. Y de esto me refiero a las mal llamadas reformas estructurales, porque estos muchachos, unos muertos, otros desaparecidos, cayeron en la vorágine del sistema capitalista. Y yo sé, por los estudios forenses y porque no somos ignorantes, que el rictus del diente apretado, del gesto, de la mandíbula apretada del joven Mondragón, fue porque su rostro se lo quitaron estando vivo. Ese rictus mortis es una señal inequívoca de un dolor terrible, y sus glóbulos oculares fueron arrancados estando él vivo. Y eso ningún humano debiéramos soportarlo. Están vendiendo el país porque han vendido el petróleo, porque no saben, o porque ignoran, o porque quieren ignorar que antes de la nacionalización cardenista el trabajador era un esclavo en las fábricas de los países europeos y norteamericanos. Porque Silerio se prestó a la marrullería de privatizar el ejido y la tierra comunal. Porque hoy la energía eléctrica ya la endosaron a las empresas extranjeras. Porque hoy quieren privatizar el agua. Porque hoy están destruyendo los lugares sagrados de los pueblos para pasar carreteras y ductos para colonias ricas, como está sucediendo entre el Estado de México y el Distrito Federal. Hoy la vorágine capitalista no respeta a nada ni respeta a nadie. O como en nuestro caso del magisterio, que quieren endosarle al padre de familia la manutención y mantenimiento de los edificios, y a nosotros ponernos en la picota y decirnos: mira, no quiere presentar un examen porque es burro. Y yo digo el burro hablando de orejas, porque el burro mayor no tiene ni la mínima pizca de vergüenza. Pero sabemos que es un títere, como títeres son todos los que sirven al capitalismo y al imperio, porque los poderes reales, los poderes fácticos, esa OCDE, ese Fondo Monetario, esa Coparmex, ese Mexicanos Primero, son sus mandamases. Y que nos diga Claudio X González en cuál escuela pública están inscritos sus hijos para que pueda opinar en el terreno educativo. No creo, y nos hemos dado la tarea de preguntarle a todos los compañeros del país si el hijo de Claudio X González o la hija, o los de los coparmexes, están inscritos en las escuelas a las cuales nosotros servimos, y ni siquiera están en el país. Los mandan al extranjero. A ver si de casualidad alguien de la nobleza se fija en sus hijas y se las lleva para ver si alcanzan algún título de nobleza. Y lloran cuando muere un rico industrial de Monterrey y asisten al sepelio y fingen tener un dolor que no sienten. Y este país asesina a su juventud, porque cuando no le das la oportunidad a alguien de ser algo en la vida, lo agarra el criminal, lo envicia, lo condiciona a través de ese vicio y lo enfrenta a otro joven que ha contratado a la policía para que funja como su guardián y lo alecciona para que se enfrente y golpee a su hermano. O veamos a la tropa militar quienes son. Cuando los vemos imponentes con el traje verde olivo, pues nos parece cualquier situación, digo, hasta más alto se ven los muchachos,
en el cascón por ahí, pero los veo uno aquí circulando por Durango y son jóvenes como cualquier joven, enfrentando a sus propios hermanos, reprimiendo a sus propios hermanos. ¿Cuidando a quién? Al que lo esclaviza, al que lo idiotiza. Por eso estamos contra todas las reformas estructurales mal llamadas de esa manera. Y nosotros decimos, aquí en Durango tenemos un frente duranguense contra las reformas estructurales, que aquí, gracias a este sindicato de telefonistas, al compañero César, nos estamos reuniendo. Últimamente no lo hemos hecho por las broncas que se nos han venido, pero hay que seguirle. Nos estamos reuniendo los miércoles a las 6 de la tarde para articular algo de lucha. Les convocamos. Miércoles cambiamos por ahí por una condición. Miércoles a las 6 de la tarde. Y les convocamos para unirnos ¿a qué? A lo que nos llame a luchar en común. Lo que nos separe, eso lo dejamos de lado. Vamos a luchar junto con ustedes en los hechos. Si coincidimos en una cosa, que esa cosa sea la que nos una. Si 20 nos dividen, vamos a dejarlas de lado. Porque a mí me preocupa que haya desempleo y que haya crimen organizado o desorganizado, y que el Estado y los criminales sean uno y la misma cosa. ¿Por qué me preocupa? Porque un joven que no tiene trabajo y no tiene esperanza de vida y no tiene un proyecto de futuro, es un joven que al rato mata a mi hijo en cualquier esquina o en cualquier lugar oscuro. A mí sí me preocupa. Y me preocupa que los señores arrastren este dolor y que les digan una brutalidad: ya cállense, sus hijos están muertos, ya no sigan ahí. Pero yo digo, si a cualquiera de nosotros, como lo han dicho ellos, se le desapareciese un hijo, yo lo buscaría aquí en la tierra y lo buscaría en la eternidad también, y lo buscaría por siempre y para siempre. Jamás dejaría yo impune esa situación. Nuestro país, compañeros, es un llano de pasto seco. Está a punto alguien de arrojar un cerillo y esto se incendia. De mi parte, sería difícil perdonar. Y ni modo, a veces las cosas son así. Pero no dudaría yo nunca en tomar un arma llegado el momento. Porque cuando se vive un dolor tan grande, la muerte es poca cosa frente a la injusticia. Y hoy las condiciones se están dando para un enfrentamiento entre hermanos. No lo queremos, porque la sangre derramada ha costado mucho a este país. Imaginemos que en el tiempo de la revolución millones murieron sin egoísmo, porque jamás disfrutaron de los logros. El analfabeta que cayó en la campiña o que cayó en el cerro nunca estuvo en una escuela que nació en razón de esa lucha. Nunca. Tomó su rifle y dio su sangre, tomó su carabina y cayó en cualquier batalla de este país y no disfrutó, pero pensó: alguien lo hará por mí, alguien disfrutará lo que yo he hecho. Y eso es despojarse de egoísmos. Pensar que las cosas van a suceder mientras uno viva es una postura muy egoísta, y la historia no es así. Es un proceso, y lo que aquí hacemos tal vez ni siquiera lo alcancemos a ver, pero sí hay que visualizarlo. Y estamos seguros de que mañana tendrá que ser mejor de hoy, pero tenemos que encargarnos de ello. No bastan los deseos, compañeros. Hay que actuar, y actuar a tiempo, actuar cuando podemos, actuar
cuando las condiciones nos están exigiendo que lo hagamos. Y es doloroso decirlo, pero cuando alguien gana una lucha, cientos o miles se te acercan y dicen: ¿te acuerdas? Yo hoy estaba contigo, yo hoy andaba. Pero cuando se pierde, compañeros, una batalla, y no mide uno que es una guerra, y que una guerra no se gana en una batalla, luego te dice: me engañaste, te vendiste, yo no sabía. No, sí sabemos. Y por eso la decisión es personal, y por eso el llamado es a unirnos como Estado de Durango a una lucha que es justa. Por ellos, sí, por ellos, pero también por nosotros y los nuestros, compañeros. Yo aquí le dejaría y diría: si vivos fueron llevados, vivos han de ser devueltos. Esperamos desde el fondo de nuestro corazón que así sea, porque malditos aquellos que han truncado la juventud de este país. Ya pagarán por ello, porque aquí no hay perdón y menos olvido, y no es rencor, es coraje contenido, compañeros. Gracias.